Qué rico partir con un aplauso. Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta mañana en nuestro primer encuentro del ciclo 2024 Café Con, el cual hemos titulado Iglesia y Empresa, ¿cómo reconstruir confianza? Agradecemos también especialmente a quienes hacen posible hoy día este encuentro, a nuestros patrocinadores, Banco BCI, Empresas MPC, Copec, Coca-Cola Andina, Elecmetal y Viña Matetit. Y en esta conversación de hoy abordaremos los desafíos que tenemos como país, la necesaria reconstrucción de las confianzas y el rol que cada uno de nosotros tenemos en esta tarea para construir un Chile mejor. Y para hablar de estos temas, tenemos el honor de contar como invitado hoy día a Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago. Muy bienvenido, Monseñor, a quien agradecemos por dar de su tiempo para participar en el día de hoy. Muchas gracias. Y para continuar, invito a Enrique Cruz, presidente de USEC, y a nuestro invitado, Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, a subir al escenario. Mientras se suben, les comento que Monseñor Fernando Chomalí es arzobispo de Santiago desde diciembre de 2023, ex vicepresidente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, donde presidió la Comisión Doctrinal. Hasta el año pasado se desempeñó como arzobispo de Concepción. Ha sido miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Asimismo, en nuestra diócesis fue anteriormente obispo auxiliar y asesor doctrinal de USEC. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Teología Moral de la Academia Alfonsiana y máster en Bioética por el Instituto Juan Pablo II, ambos de la Pontificia Universidad Lateranense. Y también es doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Muy bienvenidos, Enrique, toda la palabra. Muchas gracias, Kika. Monseñor, muy bienvenido nuevamente a USEC, a su casa. Y muchas gracias por acompañarnos a reflexionar sobre diversos aspectos de la contingencia, la empresa y de nuestro país. También muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en este encuentro. En esta semana que como país nos hemos visto golpeados por el cruento asesinato de estos 3 carabineros, a cuyas familias también encomendamos. Este año, desde USEC, queremos contribuir a la conversación pública con diversas perspectivas y acciones que nos permitan pasar de la preocupación a la acción con respecto a nuestro lema Reconstrucción de confianzas para un Chile mejor. En USEC creemos en la importancia de fomentar el desarrollo de un liderazgo ético y responsable, ya que es fundamental que los líderes empresariales actuales y futuros cuenten con herramientas, conocimientos y criterios necesarios para tomar decisiones en conciencia frente a los desafíos que enfrentamos tanto en el ámbito empresarial
como en el ámbito de toda la sociedad. En la audiencia de hoy están todos los socios y amigos de USEC, que con mucho interés han venido a escucharlo y aportaron algunas de las preguntas que realizaremos hoy. Muchas gracias, Monseñor, por estar aquí. Muchas gracias a ti, muy amable. El primer tema que queremos hablar hoy día es la confianza. Quiero leerle una cita suya que dice lo siguiente: la desesperanza ha comenzado a tomarse el corazón de la ciudadanía. Me duele el alma escuchar a tantas personas que no quieren comprometerse con nada ni con nadie por miedo al futuro. En ese contexto, la última encuesta Bicentenario puso sobre la mesa el concepto de intolerancia cancelatoria que existe hoy día en Chile. Un 50% de la población no está dispuesta a dialogar con personas que piensan distinto a ellos. Solo el 19% señala que puede confiar en la mayor parte de las personas. Me gustaría partir ahí preguntándole, la falta de diálogo, la intolerancia y el conflicto parecieran ser pilares que están rigiendo el actuar de las personas. ¿Cómo podemos retomar la confianza para combatir esa desesperanza? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación, es un honor. Estoy cerca de USEC hace muchos años. Conocí a USEC gracias a Rodrigo Sandón, a propósito de una práctica que hice en su empresa el año 77, y ahí me hablaba de la USEC con mucho cariño, y después me han pedido que lo acompañe durante mucho tiempo. Yo creo que estamos viviendo un mundo bastante paradójico, y lo primero que yo quisiera transmitirles a ustedes que Chile en concreto no se está cayendo a pedazos, y pienso que es bueno que eso lo tengamos claro, porque como dice Sófocles, el miedo hace que veamos ruido en todas partes. Les cuento que estuve hace unos días en la Universidad Autónoma almorzando, me invitó la rectoría, 80% primera generación de la universidad, 80%. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, desde donde vengo, donde fui gran canciller y arzobispo, 85% primera generación de la universidad, 85% gratuitos, se reciben en Duoc también, pasa lo mismo. Hoy día salí muy temprano a este encuentro y vivo en Ñuñoa y pasé por Los Leones, una cantidad ingente de jóvenes que entraban a la Universidad San Sebastián. Eso y eran jóvenes humildes en general, la gran mayoría, y esos jóvenes hace 40, 50 años atrás jamás hubiesen entrado a la universidad. Y eso es un movimiento silencioso, importante, que va a dar fruto. Ayer, por ejemplo, salí del arzobispado, Plaza de Armas 444, su casa. Hay un salón no tan lindo como este, pero bastante digno, por si quieren usarlo, porque tenemos que recuperar el centro con palabras y obras. Salí a las 7:30 de la tarde y en la esquina, en compañía, me tomé una micro excelente, impecable, hasta con UCB, limpia, con una chofer mujer, que hace 40 años atrás habría sido impensable. Llegué a la esquina de mi casa en media hora. Y tantas cosas buenas que se podrían contar, digamos, ¿ya? Uno ve, donde yo vivo está lleno de colegios, y yo veo a los papás que van a dejar a sus hijos al colegio, que le dan un beso, que te vaya bien, etc. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de pensar que Chile se está cayendo a pedazos, la gente va a trabajar, la gente cuida su trabajo, y en ese sentido ustedes tienen una labor muy fundamental, porque creo firmemente que el trabajo es la clave de la cuestión social, y tuve la oportunidad de estar con el presidente hace unos pocos días, la conferencia episcopal, el comité permanente, y yo le hice ver que lejos la mejor política es generar puestos de trabajo, porque al final
los seres humanos, si miramos nuestra propia vida, ¿qué nos hace felices? El trabajo y la familia. Eso nos hace felices. Cuando tenemos alegría en nuestra familia, tenemos un grupo de amigos que nos queremos, que nos cuidamos, cuando tenemos un trabajo que le encuentra sentido a la vida, y ese es un tema que me gustaría abordar, las personas no necesitan más. El tema está que hay mucha gente que se quedó bajo de la mesa. Y pienso que nosotros, y yo me incluyo, que hemos tenido bastantes privilegios en la vida, podemos hacer mucho más respecto de esas personas. Ayer me reuní con 24 ingenieros civiles de la Universidad Católica, los invité a un desayuno al arzobispado. Me preguntaron si era con cuota, le dije que no. En serio, le dije que no, le dije que no. Le dije que era pago diferido. Y el asunto que llegaron 24 ingenieros y el criterio de invitación era que estuviesen en el mundo social. Habían varios sacerdotes, varios jesuitas, sacerdotes diocesanos, éramos por lo menos 6. Muchas personas trabajando en educación y muchas personas, ingenieros civiles titulados, que optaron por el hogar de Cristo. Estaba Gloria Hut, estaba Fernando Rojas, que fue su secretario. Y si hay un mensaje que les puedo transmitir, es que hay una urgencia educativa en Chile muy profunda. O sea, ese es el primer mensaje que les quiero transmitir. Porque no se trata de 1, 2, 3, 10, 1000, 5000 jóvenes que están fuera del sistema educacional. Con palabras y números de Fernando Rojas, son cientos de miles. Ahí tenemos una tarea muy, muy importante. Y ese grupo se sabe que está excluido, se sabe que está marginado, y a esa marginación va sumada a otras marginaciones. La marginación social, la marginación al acceso de los bienes, etc. Y son caldo de cultivo para presa, digamos, de personas que han hecho mucho daño, que tiene que ver con el narcotráfico. Así que yo quería, en el fondo, transmitirle ese mensaje de esperanza, pero también de alerta y de responsabilidad. No sé si respondí tu pregunta. No, pero está bien, señor. Me gusta mucho que partimos de una cita que era oscura, porque hablaba de la desesperanza y usted le dio la vuelta. Sí, pero quiero agregar algo. Se me olvidó. Mira, el tema de la desesperanza es así porque mucha gente me pregunta por las vocaciones sacerdotales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay sacerdotes efectivos. O sea, tenemos una crisis vocacional muy profunda. Pero la crisis vocacional no es una crisis vocacional sacerdotal. Es una crisis vocacional cristiana, es una crisis vocacional de compromiso. Sí. Y en ese sentido, yo me pregunto por qué un joven no quiere comprometerse en el matrimonio, por qué no quiere comprometerse a trabajar en una empresa. De hecho, me contaba un reclutador que llegó un joven a postular y dijo, no, yo el viernes a la 1 libre, no, el miércoles a las 6 de la tarde porque tengo que no sé qué cosa. Entonces este reclutador le dijo en broma, oye, mira, no te puedo tratar en la empresa que anda buscando a alguien, no tiene sauna. O sea, hay lo que trato de decir, digamos, que la desesperanza se mide en falta de compromiso. Sí. Y eso es muy complicado. Eso, o sea, en ese sentido, pero eso no tiene nada que ver con lo que dije al principio, y eso es muy profundo. De hecho, es muy grave que hoy día el matrimonio no sea una gran expectativa de vida. Y si el matrimonio no es expectativa de vida, menos lo va a ser el sacerdocio. Claro. Es muy grave, por ejemplo, lo que pasa en Europa y ya está pasando en Chile, que las personas no tienen el famoso anhelo de la casa propia. No sé, en mi época era el anhelo de la casa propia. ¿Han escuchado eso, no? Bueno, esta señora que está trabajando toda la vida, mi casita propia. Los jóvenes no quieren comprometerse y eso a mí me genera un problema porque detrás de eso hay una desesperanza frente a un futuro incierto y por lo tanto viene la inmediatez. O sea, estamos en un mundo de inmediatismos
Y eso evidentemente que es un problema cultural, social, muy, muy, muy complejo. Sí. Y esa inmediatez, además, sumada como al individualismo de mirarse el ombligo de uno nomás. Es lo mismo. Claro. En cuanto a la mirada suya que dice que en realidad no estamos tan mal, ni estamos más mal que en el pasado, nosotros en USEC vemos la cara buena también de muchas cosas. Normalmente son noticias las cosas malas y no hacen noticia muchas cosas que empresas de USEC, empresas socias y amigas de USEC están haciendo con su gente y con la sociedad también. Así es. De hecho, el tema de la educación que usted nombraba hace una semana, es un grupo grande de ejecutivos de USEC haciendo charlas de sentido de la vida en un colegio de La Pintana, y son voluntariados que buscan ir poniendo granitos de arena en distintos lados para poder dar esa mirada más que enaltece al ser humano. Pero también estamos con un problema de confianza porque, como usted creo haberle entendido, decía que cuando hay gente que ve que no avanza y que se va quedando pegada, como que empieza a desconfiar de las instituciones, empieza a desconfiar primero del lado, después de las instituciones, de la empresa, por supuesto, y se va saliendo del sistema. ¿Y qué tan peligroso es que hoy día haya mucha gente que no confíe en las instituciones, que pueda no confiar en la democracia, que no pueda no confiar en lo que nos regula hoy día como sociedad, como comunidad de seres humanos que somos? A ver, bueno, son varias cosas. En primer lugar, yo pienso que no hemos caído en la cuenta que todas nuestras acciones son significativas, todas. Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que hago, lo que digo, lo que miro, tiene impacto en los demás. Y pienso que esa dimensión social del acto humano no ha sido tomado muy en cuenta, ni las personas hemos tenido la suficiente conciencia de lo que significa eso. Y todo lo que hacemos tiene una dimensión que educa o deseduca, ¿ya? Y lo otro, que en el libro que varios de ustedes en el fondo me citaron y me sentí muy halagado de eso, el libro Ética en la Empresa, que escribí con Nicolás Makhlouf hace años atrás, hay unos estudios de cuál es el modelo que uno tiene para actuar, ¿ah? Y el modelo que uno tiene para actuar es la persona que está dirigiéndolo a uno. Ese es el modelo. Es decir, no son grandes teorías, ni Platón, Aristóteles, Kant, no, nada. El que está al lado mío, yo a ese lo sigo. Y evidentemente que no hemos tenido buenos ejemplos. O sea, si somos bien sinceros, el testimonio que han dado las personas con liderazgo, algunas personas que son las que aparecen en la prensa, en definitiva, no ha sido bueno. Empezando por nosotros. O sea, a mí me parece que lo que ha acontecido al interior de la Iglesia es escandaloso, es un desastre. Lo que ha pasado también con la Fuerza Armada y Carabineros es uno, dos, pero en el consciente colectivo son todos. Hay que ser muy cuidadoso de no decir todos cuando son muchos, ni decir mucho cuando son algunos, ni decir alguno cuando son dos, decir dos cuando es uno y uno cuando es ninguno. Pero en el ámbito colectivo basta que sea uno. Y eso tiene muchos problemas. Y en ese sentido, el ejemplo que han dado quienes tienen responsabilidades, y también en el ámbito nuestro, asumo la responsabilidad y hemos hecho un trabajo extraordinario en las parroquias, en los colegios, hemos trabajado mucho en eso, para que nunca más haya abusos, nunca más. Ese mismo nunca más también tiene que darse al interior de la empresa, de la Fuerza Armada, de Carabineros, de todas las instituciones que tienen esta dimensión más bien jerárquica. Y las personas bebieron de eso, justamente porque ha sido el modelo.
Por eso que tenemos una gran responsabilidad los padres respecto de sus hijos, porque vuelvo al punto filosófico. Nada más personal que el mérito y la culpa, y todo acto tiene un impacto en los demás. Y poco a poco hemos ido aprendiendo, y pienso que después de esto va a venir un renacer ético. Nos olvidamos que la racionalidad es científica, ética y estética a la vez. Y en Chile nos quedamos con la racionalidad solamente científica y estamos pagando el precio de eso. Por ejemplo, estuve en una reunión de una fundación extraordinaria, de una reunión muy buena de la Fundación Juan Pablo II. Es una fundación que se crea con la venida del Papa Juan Pablo II, un grupo de empresarios, tienen un fondo, un endowment, que lo manejan muy bien para dar becas a alumnos con dificultad económica, pero con grandes puntajes. Y el asunto que estuve en la primera reunión, el arzobispo Santiago es presidente por estatuto, y la gran mayoría de los estudiantes estudian carreras científicas. Lo mismo que pasa en la vida real. De hecho, después de la reforma universitaria, el 1% de los estudiantes estudian carreras vinculadas a la filosofía, a la teología y a las ciencias duras. Y ahí pasa lo mismo. Carreras como ingeniería, medicina, tienen altos puntajes, alto número, ingeniería comercial, carreras como ciencias duras, filosofía. ¿Por qué? Porque está la convicción que es la ciencia la que va a cambiar el mundo. La ciencia como promotora de cambio, una racionalidad científica. Y eso no es así. Al final, lo que producen los cambios es la racionalidad científica y ética y estética al mismo tiempo. Entonces, ahí se produce un problema muy serio, porque nos damos cuenta que al final eso no nos llevó a mucha parte, no nos llevó muy lejos, generó extremos muy difíciles, muy complejos. Entonces, pienso que, a propósito del tema de la urgencia educativa, esa palabra no es mía, es del Papa Benedicto, debemos empezar a reconocer otras dimensiones del ser que estaban muy olvidadas y que nos han llevado donde estamos hoy día. Y en ese sentido, monseñor, ¿qué rol podrían jugar los empresarios, los sindicatos también, ante este escenario de recuperar, o ante este anhelo de ir recuperando las confianzas? Así como usted dice que en la Iglesia se ha trabajado mucho para recuperar las confianzas en la relación con los sacerdotes, con el mundo clerical. Bueno, a nivel de empresa, y usted es bien cercano a las empresas y nos conoce hace mucho tiempo, ¿qué rol podemos jugar los empresarios, los sindicatos y la gente del mundo del trabajo para tratar de recuperar estas confianzas? Ya, mira, a mí el concepto de cómo los empresarios, o sea, antes de ser empresarios son seres humanos, y por lo tanto la fórmula es una sola: actuar bien, no hay otra. Actuar bien significa cumplir con la ley, por de pronto, cumplir con la ley y reconocer que frente a un trabajador estamos frente a una persona. Reconocer también que los empresarios son seres humanos, que también en el fondo merecen respeto, y actuar bien. No hay otra fórmula. Actuar según el bien, es decir, crecer en virtud. Crecer en virtud. Y estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso, ¿por qué? Porque eso no nos educan para eso. O sea, yo soy un poco crítico del sistema educativo pensando en mi propia vida. O sea, estas cosas uno las vive en primer lugar, porque si uno mira fríamente, lo que a uno le enseñaron de cabros chicos a competir, eso le enseñan a uno. Y si a ti te enseñan a competir, hay ganadores, perdedores, y eso se va transmitiendo toda la vida. Y sucede que el perdedor resultó, entre comillas, resultó que era una gran persona, y el ganador resultó que confundía los fines con los medios, creía que las personas eran cosas, la usaban. O sea, tenemos que volver a situarnos en la perspectiva de la virtud, de hacer lo que corresponde. Y la verdad que eso basta. O sea, ojalá que alguno vaya más allá de eso y ame
pero evidentemente con una sociedad como la nuestra, al menos pedimos ser justos. Eso es. ¿Ah? O sea, yo no me imagino, sinceramente, un empresario que en su casa tiene un comportamiento A, con sus hijos, su señora, qué sé yo, y en la empresa otro. Porque es un ser humano el mismo en la empresa, en la casa, en la calle, etc. Así que ese camino lo tenemos que recorrer. Y les voy a decir algo, ¿ah? Es un camino no fácil. Yo les voy a contar dos experiencias como empresario. Yo soy el fundador, a toda honra, de una lavandería, Lavandería Industrial 21. Una lavandería donde trabajan jóvenes con síndrome de Down. ¿Por qué yo creé esta lavandería? Porque yo cuando chico, yo era tartamudo, pero tartamudo horrible. De hecho, no me querían dejar entrar al seminario por lo tartamudo que era. Con eso les digo todo. Y se me pasó cuando entré al seminario. Bueno, y el asunto que yo en las tardes iba a una escuela especial en Antonio Vara, donde había jóvenes con síndrome de Down. En el colegio competir, la nota, competir en todo, era terrible. Y ahí era compartir, quererse, bueno. Y después, a mí en la vida, la verdad que me fue bastante bien, tartamudo y todo. Y es verdad, pues. Entonces, yo siempre quedé con la idea, ¿qué hacer con ellos? Yo siempre me acordé de ellos porque me hicieron muy feliz me hicieron a mí, como ser humano. Yo tenía 10 años, que es una edad que marca la vida. Entonces, cuando llegué a Concepción es el lugar donde hay más jóvenes con síndrome de Down de Chile, y Chile es el lugar donde hay más jóvenes con síndrome de Down en América Latina. Yo dije, esta es la mía y lo voy a hacer. Y empecé a mirar experiencia. Y la lavandería funcionaba bien. Hicimos una lavandería preciosa, todo nuevo, impecable, maravilloso. Nunca me faltó el dinero. Por eso que yo les transmito a ustedes que en Chile no hay problema de dinero, en Chile hay problema de gestión y de pasión y de ámbito. Nunca faltó el dinero y estamos hablando de grandes sumas. No es un garacho oscuro con una lavadora por ahí escondida, no. Es un lugar maravilloso, grande, precioso, iluminado, con máquinas nuevas, qué sé yo. Primer problema, al arrendatario nos costó 2 años echarlo, el que estaba en el galpón, era un galpón nuestro, 2 años. Poco ético. Tuvimos que contratar un abogado, hacer un juicio para que saliera. Terrible. O sea, poco ético. Era un lugar nuestro, le pedimos con anticipación y no había caso. Una cosa, otra. Me imagino cuántos problemas ustedes tendrán en sus propias empresas. Sí. ¿Qué pasa esto? ¿Que le diluyen esto? ¿Que el papel aquí? ¿Que la cosa allá? Es espantoso. Después hicimos una selección, contratamos a los niños, el criterio era la pobreza porque nos damos cuenta que los jóvenes con síndrome de Down, que son un gran regalo de Dios, de los sectores más acomodados, tienen más posibilidades, tienen más hermanos en general, tienen otras posibilidades, qué sé yo, pero los niños pobres Down están en sus casas muy mal, están todos obesos, realmente un drama. Y hicimos una selección de personal, contratamos a una administradora. Un día voy pasando en bicicleta un domingo en la tarde y estaba las luces prendidas. Qué raro, dije yo. Nos robaba. O sea, no hay código de ética que resista una persona que hace una cosa así. ¿Y cuánto les pasará a ustedes también? Sí. Imagínense. Tenía en su casa una lavandería, llevaba las cosas en el auto, se quedaba en la noche, nos robaba. Después, una señora me empieza a insultar en Facebook. Insulto, que yo poco menos le iba a hacer quebrar en su lavandería. Imagínate. Claro, ahora debo reconocer que ese proyecto salió en la prensa. Algo positivo, por lo menos. No, o sea, salió en la prensa, se ganó todos los premios, incluso, realmente un proyecto hermoso. Ahora tenemos 30 trabajando con nosotros en varias empresas de ese tipo. Pero quiero contar esto. Entonces yo ubico a esta señora y le dije, señora, yo quiero hablar con usted.
llega, me dice, mire, yo tengo una lavandería que está a 5 cuadras y usted me va a hacer quebrar. Y que eso. Le dije, mire, señor, Concepción tiene 1 millón de habitantes, es decir, 2 millones de sábanas, 2 millones de plumones, hay 15 hospitales con 15.000 enfermos, significa esto otro, o sea, y nosotros apostamos al 0,00001%, o sea, 0,001%, con eso nosotros teníamos todo bien, digamos. Entonces este no es un problema nuestro, un problema suyo. Pero le propongo algo. Proactivo. Le propongo algo. Póngale, como usted es una persona con experiencia, póngale a su lavandería sucursal número 1, lavandería 21. Maravilloso, ¿no? Imagínese ella partir con una sucursal y usted contrata a un joven con síndrome de Down. Tiene que preocuparse de él, a las 10 tiene que parar para que coma un yogur, tiene que hacer esto otro. Me abrazó, me felicitó, hasta luego. ¿Qué trato de decir? Tenemos que superar la ética personal. La ética personal. Yo, claro, o sea, los códigos de ética son importantes y yo voy a la empresa, oye, ¿cómo se llama esto? La misión, la visión, el código, qué sé yo. Ya, está bien como intención, pero es la persona en su conciencia más íntima. Por eso que la formación de la conciencia es tan importante. Y lo otro, asumir un riesgo. Esta señora no quiso asumir el riesgo. Bueno, se despidió, por supuesto que nunca más me insultó, pero lo que trato de decir es eso, que nosotros apostamos mucho a los cambios en las leyes, apostamos mucho a los códigos de ética, pero apostamos menos al cambio personal. O sea, hoy día resulta mucho más fácil tomarse una pastilla o qué sé yo, pero el ser humano no está hecho para trabajar 16 horas diarias. Pero cuesta mucho preguntarse a él, pero ¿por qué yo trabajo 16 horas diarias? ¿Qué ando buscando en la vida? Hoy día mandé un Twitter a propósito de un libro que leí precioso sobre el ser y el tener. ¿Qué sacamos con trabajar largas horas para tener más si no somos más? Al contrario. Entonces yo apuesto a eso. Y vuelvo a responder la pregunta. No hay nada más personal que el mérito y la culpa. Podemos hacer miles de seminarios de confianza, pero si yo veo que una persona en el servicio público se enriquece con la plata de los pobres, yo no voy a confiar en él y se acabó nomás. ¿Sí o no? Y aunque esta persona haga 1000 cosas, y eso también nos pasa a cada uno de nosotros. Claro. Muy cierto, monseñor, y que importante es que esa formación personal, esa ética, y que va mucho más allá de la ley. O sea, cumplir la ley pareciera ser hace rato que ya no basta, sino que la gente espera más de nosotros y necesita de esa transformación que parte de la persona. De la Lavandería 21, solo decir que es una obra maravillosa, que la hemos conocido en USEC y que además con esta ley de inclusión que obliga a las empresas que tienen más de 100 trabajadores que tienen que contratar a una persona con discapacidad, bueno, monseñor tiene a disposición la Lavandería 21 para que esas empresas puedan hacer sus aportes ahí en compensación de quienes no puedan contratar a alguien y así cumplen con la ley, sí. Pero no cumplen con la ley solamente para hacer una donación, sino que cumplen con la ley para dar un trabajo y para rescatar la dignidad de esa persona. Lo que pasa es que hay algunas empresas que son extremadamente complejas, digamos, peligrosas, donde no pueden trabajar personas así. Entonces, el gobierno permite esto, una ley de donaciones, y nosotros estamos inscritos. Pero mira, lo que yo les quiero transmitir, que al final es la pasión, el convencimiento, y eso tiene que ver con historias personales también. Realmente, y en ese sentido yo me sensibilicé mucho con los empresarios. Bueno, debo reconocer que con USEC hemos tenido conversaciones no tan educadas, por cierto, somos todos educados aquí, pero no tan fáciles. Y es bueno que así sea, y a mí me llama la atención que a pesar de eso me sigan invitando, pero yo creo que al final eso se valora más, en definitiva, pero debo volver a insistir
de que ustedes hoy día en Chile tienen una misión fundamental. O sea, hoy día conservar los índices económicos no son bollantes, digamos, pero la gente está trabajando. Es muy importante en el momento histórico-social que estamos viviendo. Y también para decirles que yo tuve la experiencia en primera persona de lo que significa emprender algo. Yo sé que es muy difícil y realmente los valoro. O sea, realmente los valoro porque no es fácil asumir una tarea así y requiere mucha tenacidad, pasar por muchas dificultades. Hoy día está de moda la permisología, etcétera, etcétera. Así que yo lo felicito en ese sentido. Bueno, yo lo quiero llevar a otro tema, monseñor, que tiene que ver con la crisis de seguridad que vive Chile, ¿ya? Es una situación que nuestro país nunca había experimentado, ¿ah? Por lo menos así lo sentimos mucho, que es algo nuevo. El crimen organizado está instalado y el respeto a la autoridad ausente, y la violencia se ha tomado en muchas zonas de las ciudades. La situación es dramática y un claro ejemplo de ello es el asesinato de estos 3 carabineros ocurrido en el sur el fin de semana pasado. Por ahí en Twitter lo vimos que usted dijo: Chile está enfermo de odio, de falta de respeto por la vida humana y las instituciones. Hemos de esforzarnos para construir un mundo más respetuoso. Este problema lo tenemos que abordar desde todas las instituciones, desde todos los ámbitos, pero ¿de qué formas concretas cree usted que la empresa, sus colaboradores, sus clientes, los accionistas, proveedores, todos los stakeholders del trabajo pueden aportar o contribuir para llegar a acuerdos y para avanzar en esto? Bueno, mira, son muchos factores, evidentemente, que voy a abordar el tema de la migración sin lugar a dudas, pero antes quiero contarle una experiencia que viví. Sucede que mi primer trabajo, mi servicio como sacerdote fue en la población San Gregorio, en la parroquia San Gregorio. Y siempre está la tradición que la primera misa como sacerdote se realiza en la parroquia donde uno está. Entonces mi primera misa como cura fue en la parroquia San Gregorio. Esto fue en el 7 de abril del año 1991. Y el 17 de diciembre del año 2024 celebré mi primera misa como arzobispo de Santiago en la misma parroquia. O sea, pasaron sus buenos años. Y pasó lo siguiente, me encontré con muchas personas que siguen viviendo ahí en esa época, muchos con hijos profesionales. A propósito del cambio que les contaba al principio, muchos. De hecho, un señor encantador, su hija médico veterinaria, la otra era psicóloga, el otro era profesor, excelente. Pero se me acerca una señora que yo la reconocí y me abraza y me dice: Padre Fernando, lo vine a ver. Ahora, mi nieto está en la cárcel. Lo que trato de decir con esto es lo siguiente. Hay un grupo de personas, será, no sé, 5%, 6%, 10%, dentro de todo lo bueno que hablé al principio, ese es el punto de base, que no han sentido, no han vivido la experiencia del progreso. ¿Y por qué me dijo ahora? Porque su hijo también había estado en la cárcel. ¿Y por qué me lo dijo? Porque cuando trabajaba en la parroquia San Gregorio era capellán de la cárcel de San Miguel. Como está en la zona sur, me correspondía ir toda la semana, entonces iba a ver a todos los chiquillos de San Gregorio que estaban presos para ver qué necesitaban, cómo estaban, etc. Entonces esta señora me dice: ahora mi nieto está en la cárcel. O sea, Chile ha crecido mucho, sin lugar a duda. Mucha gente ha cambiado su estatus de vida, sin lugar a duda, pero hay un grupo que se quedó atrás. Y creo que de ese grupo nos tenemos que preocupar más y mejor. Más y mejor. El tema de la migración. Yo soy nieto inmigrante, por lo tanto tengo un sesgo, evidentemente. O sea, yo tengo un sesgo porque
Yo no quisiera que los migrantes vivieran la experiencia que vivieron mis abuelos, ni yo pretendo hacer lo mismo de lo que hicieron con ellos. Y a mí me da mucho susto que yo veo una ola, yo veo una onda xenofóbica en Chile que se está enquistando. Yo lo veo. Eso es peligroso. Y se los digo a alguien que está en todas partes. Es decir, una de las cosas lindas de los sacerdotes es que estamos en muchas partes distintas, muchas partes. Y eso me preocupa mucho porque eso puede ser muy peligroso, muy peligroso. Por lo tanto, aquí el lenguaje es muy importante, el lenguaje que usemos. Y voy a decir algo más en confianza, ¿no? Que los pobres en Chile, los marginados en Chile, deben gran parte de su servicio a los extranjeros. Vayan a los CEFAM, del sur, los CEFAM de la zona sur, oeste, qué sé yo. Los delivery y todo. O sea, los médicos, las enfermeras que están en los sectores populares. Y es mucha la cantidad de gente honesta, honestísima, que vino buscando nuevas perspectivas, como vinieron mis abuelos y muchos de los que están acá. Yo creo que aquí hay muchos, cosa de ver los apellidos que vienen de fuera a buscar buena perspectiva. Evidentemente que hay personas que por pésimas políticas públicas entraron así nomás, evidentemente, y ese es un problema. De hecho, el mismo fiscal dijo que ellos a veces persiguen fantasmas de personas que no tienen ninguna identidad, etcétera, etcétera. Eso hay que perseguirlo, sin lugar a duda. La justicia tiene que hacer su trabajo, pero tengamos mucho cuidado con nuestro lenguaje xenofóbico porque es injusto. Incluso más. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá, situaciones difíciles como un padre enfermo, un abuelo enfermo, en empresa, nos hemos visto beneficiados con estas personas que han llegado. Entonces, tolerancia cero con los delincuentes, sean quien sea, sin lugar a duda, existe un Estado de Derecho, tenemos que confiar en las instituciones que nos van a perseguir, tenemos que fortalecerlas más, sin lugar a duda, ese es otro tema, pero nosotros, y sobre todo aquí hay un mundo católico, digamos, una gran mayoría, mucha gente yo conozco hace muchos años, tengo que ser muy cuidadosos con eso, porque algunos no son todos. Eso quería decir. Pero también está la tentación de replegarnos y de como separarnos del resto de Chile por los peligros que hay, y hay situaciones que a cualquiera le asustan, pero sería penoso que si hemos sido una sociedad donde habían muchos empresarios que podían ir a poblaciones, estar con gente de distintos migrantes, de gente pobre, gente de cualquier situación, que empecemos a poner más cercos eléctricos y a replegarnos y a tratar de hacer como un sub-Chile para nosotros. Entonces ahí yo creo que ¿quién nos puede decir como cristianos, como católicos, como empresarios y también como gente que quiere vivir tranquila sin el susto de ver que sea realidad en nuestras familias lo que vemos en las noticias todos los días? A ver, mira, dos cosas. Bueno, de hecho yo en la casa donde vivo, en Simón Bolívar, puse un cerco eléctrico, porque al día siguiente que llegué me robaron la bicicleta, qué horror. Así que puse un cerco. Pero ¿sabe una cosa? Esto, en serio, esto de enrejarse no es solamente el barrio alto. O sea, ustedes van a la zona oeste, a la zona sur, la gente está enrejada. O sea, esto es una cosa muy transversal, digamos. El tema está cómo solucionamos este problema. Claro, hay soluciones de largo plazo que tienen que ver con lo que hablamos al principio de la urgencia educativa. Eso es un tema de largo plazo. O sea, si tú tienes 700.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, 700.000, ya es un tema.
si tiene no sé cuántos jóvenes que están, niños que están fuera del sistema. Contaba la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, ingeniero civil de la Católica, que fue a esta reunión que tuvimos ayer, contaba que los jóvenes, los delincuentes son cada vez más jóvenes, 14 años, etcétera. Es una cosa muy seria esa, muy seria. Y eso es lo que dicen todos los estudios, sin proceso educativo, con familias destruidas, etcétera. O sea, ahí hay un tema. Pero lo que no podemos hacer es generar una corriente de defenderse por uno mismo, eso sería terrible. Tampoco me parece una opción cristiana, como algunos están vociferando, la pena de muerte, porque eso es no tener confianza que las personas pueden cambiar. Y si yo creo que las personas no pueden cambiar, no tengo nada que hacer como sacerdote. Yo creo en la conversión de las personas, pero sí tenemos que exigir que se fortalezcan las instituciones que tenemos. Las instituciones que tenemos. Tenemos que pedir que se fortalezcan. Fíjense que me ha llamado la atención, a propósito de esto, que esta preocupación no es solamente tuya. En los sectores populares está la misma preocupación, en todas partes. Y también en el mundo político. De hecho, varias instituciones, varias empresas, varios políticos han ido a conversar conmigo, ha sido muy interesante, muy transversal, para ponerme este tema, ¿ya? Y yo diría, tenemos que fortalecer las instituciones que hay. Porque si no, si empezamos cada uno a defendernos a nosotros mismos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y pensar en el largo plazo también, o sea, ampliar la mirada en 50 años, bueno, ¿cómo podemos nosotros colaborar desde el empresariado, desde la iglesia, para que esas personas se integren al trabajo, se integren a la educación, se integren al sistema? Ese es el tema, pienso yo, de fondo. Mire, ahí tengo muchas preguntas y varios temas, entonces voy a pasar a otro. Ya, sí, sí. Y así vamos, Hay tiempo todavía. porque está muy interesante. Oye, ¿les puedo contar algo bonito a propósito de eso? No, es que es bueno que se vayan. Quiera. Mira, sucede que... No, es que es importante que sepan estas cosas que tal vez... Bueno, sucede que en Concepción tenemos la Ciudad del Niño. La Ciudad del Niño es una institución creada por un sacerdote, un hombre muy bueno, que creó esto al estilo Padre Hurtado. Pero ahora estas cosas crecen, se institucionalizan, se complican. Ustedes saben cómo son, pero nosotros seguimos perseverando y tenemos 1.100 niños en Concepción, la Ciudad del Niño, con muchas dificultades, qué sé yo. Pero con todo, un joven, entre paréntesis, los jueces de familia los llevaban para allá, querían que fueran para allá porque había más estructura. Lo mismo pasa con los colegios católicos. Los colegios católicos están en todo Chile, en los sectores populares, etcétera, y los no católicos llevan a sus hijos a los colegios católicos, porque ven que hay una estructura, hay valor, etcétera. Así que yo les pido a los católicos que se sientan orgullosos de la iglesia, o sea, por de pronto les pido eso. Bueno, resultado que un niño de la Ciudad del Niño tenía 731 puntos y le faltaba un punto para ingresar a medicina. Era su sueño ser médico. Un punto le faltaba. Ese chiquillo en la casa de cualquiera de nosotros se habría sacado 4.000 puntos, ¿sí o no? Sí, lógico. Claro. Cualquiera de la casa de nosotros se habría sacado 4.000 puntos. Y no entró. Sistemas rígidos, sistemas complejos, llenos de burocracia, terrible. No entró a medicina en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Miren, yo lloré, les prometo, hasta el alma. Me parecía que era una injusticia horrorosa. Y ahí me di cuenta que a veces la máxima justicia puede ser la máxima injusticia. Este chiquillo volvió a estudiar para la PSU. Entró a medicina en la Universidad Católica de Chile.
¿Qué trato de decir con esto? Que Dios reparte los talentos por igual. Los reparte por igual. El mercado se encarga de distribuir los autos, los modelos, eso se encarga el mercado, yo no hago un juicio respecto de eso. Pero dio los talentos por igual. Y tal vez nuestra responsabilidad es descubrir esos talentos y sacarlos a flote. Y muchas veces los sistemas son tan rígidos que impide eso. ¿Cuántos chiquillos por situaciones sociales, familiares, se están perdiendo y que podrían prestar un servicio a la sociedad extraordinario? ¿Cuántos? Entonces también yo los animo a que levantemos la mirada de saber de que la esperanza proviene de la naturaleza humana creada por Dios. Creada por Dios. De hecho, el último documento de la Congregación para Doctrina de la Fe parte de eso, del fundamento de la creación divina en cada uno de nosotros, que nos regala una dignidad y una potencialidad que nosotros ni nos sospechamos. En una de esas, empleados que ustedes tienen, trabajadores, su hijo puede ser un genio, un Chopin, descúbranlo y ustedes denle clases particulares de piano o de lo que sea, abrámonos a los esquemas, no nos quedemos tan rígidos. Me parece muy buen consejo, monseñor. Un comentario nomás, para darle ánimo. No, además muy bonito lo que cuenta de este chico de la universidad. Oiga, yo lo voy a llevar ahora al tema más del trabajo que atañe más a USEC y hablemos un poquito de empleo y pobreza. No es sorpresa que estamos atravesando en el país momentos económicos complicados. El empleo informal está en sus niveles altísimos, ¿eh? Y la cantidad de personas que hay en situación de calle también, algo ha dicho usted. Por su parte, la situación de varias empresas proveedoras de empleo también está bastante crítica. Yo soy del mundo de la construcción, aquí hay algunos del área de la construcción y pucha que lo han pasado mal en estos últimos años. En este sentido, usted en algún minuto también afirmó y dijo que el trabajo, experiencia privilegiada para desplegar lo mejor de uno mismo y realizarse como persona y contribuir a un mundo más justo. Muchos lo consideran una mercancía que se transa en el mercado según la lógica de un mero insumo. En relación o en referencia a sus palabras, ¿estamos en una situación en que el trabajo es meramente algo transaccional o podemos entender a la empresa como un espacio para el desarrollo integral que aporta al bien común de nuestro país? Sí. Bueno, el trabajo es la clave de la cuestión social. Como decía al principio, si queremos hacer un test de lo que pasa en la sociedad, tenemos que mirar el mundo del trabajo. Y hay muchas personas que trabajan por necesidad más que por vocación. Es decir, poder encontrarle un sentido al trabajo hoy día no resulta tan fácil. Y entre paréntesis, con la inteligencia artificial se vienen cambios impresionantes al respecto, impresionantes. Entonces, el trabajo, en la perspectiva más bíblica, está llamado a ser un lugar de crecimiento personal. Yo entiendo que a veces, en el fondo, una empresa no puede mantener a sus trabajadores, yo entiendo eso, pero sí tiene la obligación de generar condiciones tales para que tenga mayor empleabilidad. O sea, no puede ser, por ejemplo, el problema de CAP, en mi opinión, era que los trabajadores, a quienes yo aprecio mucho, los conocí mucho en Concepción, trabajan 40 años y salen igual. Entonces ahí también hay una responsabilidad, es decir, formar a un trabajador para que sea más. A mí me parece que es una responsabilidad importante. Y en segundo lugar, muchas veces las situaciones económicas apremiantes de la familia hacen que las personas trabajen en lo que les resulte. Es decir, las personas que tienen posibilidad de elegir, la verdad que son muy pocas, de elegir. En general las personas trabajan para poder llevar el pan a su casa, muchos trabajos son tediosos, difíciles, y por lo tanto la tendencia tiene que ser otra, porque también es una fuente de desarrollo personal y no solamente de una fuente económica. Y también hay que decir algo
antipático, pero yo conocí mucho, sobre todo en el campo, migrantes, digamos, que no tenían los papeles al día, que tenían que llevar el pan a su casa, porque al final eso es lo más básico, llevar el pan a la casa es lo más primario que hay. Los subcontrataban, o sea, los subempleaban, sin contrato, sin nada. Había un aprovechamiento de ellos sin lugar a duda, y muchos otros trabajaban en comercio informal. Durante la pandemia, que fue muy compleja, yo fui a hablar en Concepción con las autoridades y le dije, mira, nadie está de acuerdo con el trabajo informal, nadie está de acuerdo con el trabajo, los vendedores ambulantes, nadie quisiera eso ni para uno ni para su familia, pero yo les hice ver a ellos que había un principio que se llama estado de necesidad, que es el estado de la sobrevivencia. Entonces le dije, mira, por favor, déjenlos tranquilos. O sea, estas personas tienen hijos en su casa, tienen que llevarle algo para comer y no tienen ninguna otra posibilidad de vender algo en la calle. A veces nunca se puede conseguir un bien a través de un mal, jamás. Nunca se puede conseguir un bien a través de un mal. Pero a veces, entiéndame bien esta frase para que no salgan después diciendo no sé qué cosa, pero a veces se puede tolerar un mal, como por ejemplo el comercio ambulante, para evitar males mayores o para conservar un bien. Yo hablé mucho con la autoridad sobre este tema. Le decía, oye, estamos en pandemia, tienen 2 horas al día, 2 horas para ir a vender Super 8, 2 horas, para poder tener unos pesos para llevarle leche a su hijo. Tú no puedes andar detrás de ellos, no es el momento. Entonces, también esos análisis hay que hacerlos porque a veces somos tan duros en lo macro, pero no entendemos la situación real del aquí y ahora de ciertas personas, ¿ya? Yo pienso que se ha crecido mucho en el tema del trabajo, o sea, bueno, aquí los que son mayores, ustedes se acordarán que en la empresa hace 70 años atrás había ventanilla del personal, ¿se acuerdan o no? Era una ventanillita ahí. Después ya empezó oficina de personal, después departamento de personal, de recursos humanos, después subgerencia de personal, gerencia, vicepresidencia de personal, porque también hemos ido evolucionando en el largo plazo, dándonos cuenta que al final la empresa son las personas. O sea, eso ha sido un cambio positivo, sin lugar a duda. Y evidentemente, si uno ve las condiciones laborales de los trabajadores hace 50 años atrás y ahora no tienen nada que ver. claro. O sea, esas son logros muy positivos. Lo que pasa es que es bueno mirar esto en perspectiva. Tal vez uno de los dramas del mundo moderno, que algunas personas creen que la historia empezó ayer y termina mañana con ellos. Y no, Claro. Estas son historias largas y han habido muy buenos logros. Por ejemplo, este tipo de reuniones hace 50 años atrás eran consideradas pérdida de tiempo. Bueno, ahora van a empezar lo mismo, pero por lo menos después. Pero hoy día hay mucho anhelo de juntarse, de reflexionar. Esto es un logro. Se dan cuenta temas que hace 50 años atrás ni se conversaban, hoy día se conversan. Pienso que los sindicatos en eso hacen un aporte sin lugar a duda. Por ejemplo, en las mismas escuelas, digamos, el tema de las personas es un tema recurrente. O sea, hay problemas, Enrique, sin lugar a duda, pero si uno mira en perspectiva, han pasado cosas muy positivas. O sea, por ejemplo, que se hable hoy de este matrimonio tan mal avenido, tan complicado que es trabajo y mujer. Lo digo yo que tengo hermanas
mujeres que trabajan. De eso no se hablaba hace 50 años atrás. Hoy día se habla, se intenta generar espacio más positivo. O sea, hay muchas cosas buenas que tienen que ver con estos procesos sociales en los cuales ustedes han participado, sin lugar a dudas. Claro, y sin duda el pensamiento social cristiano se va adecuando a los tiempos y a lo mejor cosas que antes parecían tremendos beneficios, hoy día son lo mínimo y lo legal, porque incluso las leyes también van cambiando y nos van abriendo espacios y eso es muy positivo, como dice usted. Incluso fíjate más todavía, hoy día yo creo, dentro de todos los problemas que hay, si eso no lo discuto y todos vemos la televisión todos los días y sabemos lo que pasa, pero, por ejemplo, hay frases, comentarios que hoy día ya no generan simpatía, son mal mirados y que ya no se dicen nomás. Sí. Comentarios respecto del físico de una persona, respecto de si hombre o mujer, de que si tiene alguna tendencia de algún tipo, ya hay más cuidado. O sea, yo siento que eso es el reflejo de que hay un mayor respeto hacia las personas. Bromas de muy mal gusto ya no se dicen. Yo pienso que hemos crecido como humanidad y sin lugar a duda que la doctrina social de la Iglesia ha hecho un aporte, sin lugar a duda. Claro. Monseñor, y ya que nombró por ahí Huachipato, CAP, en el último tiempo yo lo escuché que usted hablaba con pena de decir, oye, en Concepción estaba la industria del calzado, había distintos tipos distintos tipos de industrias que usted ha ido viendo cómo han ido desapareciendo y ahora venía el cierre de Huachipato con las implicancias que tenía. Desde el punto de vista de la empresa y de USEC, nosotros hablamos mucho de que tenemos que orientarnos al bien común. El bien común pareciera ser, si uno mira esto de afuera, que dice, oye, no puede ser que todas estas familias de los trabajadores queden sin trabajo, hay varios que han dado su vida ahí, pero por otro lado la empresa tiene que ser sostenible, tiene que poder funcionar, tiene que poder equilibrar su última línea. Entonces parece de repente como un poco de impotencia desde el lado de la empresa, el sentir qué se puede hacer por ese bien común cuando no está en la empresa el buscar regulaciones nuevas, el transformar industria. La empresa tiene una industria que hace una cosa y llegado el minuto pierde plata y hace un plan que podríamos juzgarlo y analizarlo. Yo no entré en eso, sí. ¿Qué tan justo puede haber sido? A lo mejor fueron tremendamente condescendientes con los trabajadores, a lo mejor no, pero ese es un plan que entra por la segunda línea. La primera es preguntarnos como empresario, decir, bueno, ¿hasta cuándo puedo orientarme al bien común si es que quiero que mi empresa sobreviva? ¿Qué me manda la Iglesia o qué me dice la Iglesia? ¿Cómo me ilumina en decisiones que son complicadas? Porque yo creo que el gerente de CAP no está nada contento de ver las noticias. Renunció, de hecho, uno, ¿no? Bueno, pero es algo muy complicado para la sociedad, muy complicado para la empresa y además alguien tiene que financiarlo. Hoy día pareciera ser que lo vamos a financiar entre todos los chilenos pagando un acero más caro, pero es difícil iluminar el bien común cuando uno no tiene todas las herramientas para poder manejarse. Sí. A ver, bueno, efectivamente, cuando llegué a Concepción, el año 2011, a la semana me fueron a ver los trabajadores del calzado. ¿Sabe? Se va a cerrar la empresa. 100 personas. ¿Usted qué sabe hacer? Solamente sé hacer zapatos. Se acabó. Después llegaron los de otra industria, llegaron empresas constructoras que habían quebrado, que no le habían pagado a los subcontratistas, después nada. O sea, Concepción, una y otra, y debo reconocer, lo digo con mucha sencillez, que yo me sentía muy contento que todos iban a hablar conmigo, en serio, porque veían en la iglesia, no en mí, digamos, un lugar de acogida, de contención, etc. Eso es lo primero. Fanalosa, ustedes van a Tomé, hasta el día de hoy los trabajadores de Tomé llegan con las pancartas. Tomé, se recordaban del club deportivo, se acordaban de la escuela, de que mi abuelo, qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, bueno, ahí hay una cosa buena, que los trabajadores quieren a la empresa. Los trabajadores aman su empresa cuando la empresa, en el fondo, le retribuye adecuadamente no solamente económicamente, sino que como persona.
y esos lugares heredaban el trabajo. El tema de Huachipato estuve muy cerca, eso es así, yo lo apoyé mucho, porque doctrina social de la Iglesia pura, el Estado labore de exercens, el Estado es un empresario indirecto. Es decir, el Estado tiene que mirar las políticas públicas de tal manera de que piensen en el bien común. Por otro lado, que los trabajadores cuiden su empresa, yo creo que es algo muy positivo. Pero eran trabajadores que habían logrado cosas muy positivas. Habían logrado el 888, eso fue un logro. Si todos sabemos que la doctrina social de la Iglesia surge de la Revolución Industrial, donde los trabajadores, hombres, mujeres, niños, trabajaban no sé cuántas horas, vivían en situaciones terribles. Hemos mejorado mucho en eso y, por supuesto, gracias a ustedes, sin lugar a dudas, y se puede seguir creciendo. Entonces, sucede que cuando tú compras un acero de CAP, estás comprando un acero donde la materia prima entró indigna, materia prima indigna, pasó por un proceso donde trabajadores la modelaron y la materia prima salió digna, ¿sí o no? Es decir, la materia prima con el trabajo del hombre, de la mujer, salió digna y eso permitió que tengamos este edificio maravilloso, ¿sí o no? Es decir, este edificio maravilloso tiene materia dignificada, es decir, la materia prima dignificada y trabajo dignificado. ¿Se entiende la idea, o no? Así es. Trabajo dignificado. El que hizo ese, porque eso es hormigón armado, ese acero, la persona trabajó 8 horas, durmió 8 horas, estuvo con su familia, le hizo las tareas a sus hijos, etc. En otro lugar, y por supuesto que ese acero valía 1. En otro lugar, que no voy a nombrar, materia dignificada, indigna, trabajadores, materia digna, y trabajadores sin leyes sociales, sin sindicato, sin nada, etcétera, etcétera. ¿Tiene el Estado responsabilidad de cuidar ese logro social de tantos años que al final nos beneficia a todos nosotros y que tal vez muchos de nosotros hemos sido beneficiarios de ello? ¿O hay que mirar solamente el precio? Es una pregunta. Y el Estado tiene una responsabilidad respecto de eso, ¿no? Es una pregunta. O sea, de hecho, los trabajadores estaban muy conscientes de la situación de la empresa, estaban muy conscientes. Incluso en una reunión que tuvimos, donde estaba el gobernador, un senador, ellos contaban los esfuerzos que habían hecho. Por ejemplo, en el tema, sí, quedan 10 minutos. En el tema de las comidas, por ejemplo, habían bajado el número de calorías para ahorrar dinero. O sea, hicieron muchas cosas. Por ejemplo, los turnos de los buses, hicieron muchas cosas. No es que ellos se hayan sentado a decir, oye, nosotros queremos seguir trabajando, no. O sea, ahí hay un valor, ojo, hay un valor, o sea, ellos se sentían muy parte de la empresa. Entonces, esa es una pregunta ética, en definitiva, muy compleja. Que el otro acero es más barato, sin lugar a dudas, pero ¿a qué costo? También una pregunta. Yo no soy técnico en esto, pero eso es el sentido común nomás. Sí. Monseñor, se nos está acabando el tiempo y en USEC tratamos de ser bien puntuales para que todos puedan terminar a la hora que dijimos. Me encantaría que en estos últimos minutos usted pudiera hablarle aquí a todos los que todos vienen del mundo de la empresa, hay empresarios, hay ejecutivos de empresas, hay gente que sueña también con poder hacer algo distinto
empezar a moverse, hacer que sus colaboradores tengan este trabajo más digno, que le permita desplegar los talentos, que le permita hacer algo más que la transacción de llevarse un sueldo para la casa, que podamos tener empresas más humanas, que tengamos un país más solidario. ¿Qué le diría usted a esta audiencia que llenamos el auditorio hoy día, un viernes con frío, y que se puedan ir a la casa motivados y entusiasmados a que hay que pasar a la acción? Que de charlas y de conversaciones hay mucho, pero algo tenemos que hacer distinto en nuestro metro cuadrado, en nuestro lugar de trabajo, para poder ir cambiando este Chile que tanto queremos. Bueno, mira, yo les pediría que se preocupen de sus hijos y de sus nietos y que promuevan en la empresa que los padres se preocupen, que los trabajadores se preocupen de sus hijos y de sus nietos. Se lo digo muy en serio. Fíjate que nosotros hicimos un estudio que se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? Realmente un estudio con datos del INE, de todas esas instituciones. Y fíjate que es interesante que los jóvenes están llenos de anhelos, llenos de ganas de hacer cosas, pero se sienten tremendamente solos. Y al final nosotros creemos erróneamente que porque a los hijos los llenamos de cosas, los llenamos de viajes, los llenamos de esto y esto otro, van a ser felices. Y la verdad que ese es un error. Los seres humanos necesitamos amar, necesitamos ser amados, necesitamos ser reconocidos, que se nos conozca por nuestro nombre, necesitamos ser queridos. Y muchas veces no nos damos el tiempo porque creemos que hay otras cosas más importantes y no hay nada más importante que la familia, nada. Es decir, los jóvenes, lejos, lo que más aman es su familia, lo que más lloran es no tener una familia bien armada, y eso es un andamio que lo acompaña para toda la vida. Así que ahí yo veo una política pública extraordinaria. Creo que en general los jóvenes se sienten solos. Hemos visto lamentablemente autoagresiones en todos los sectores, hemos visto bullying en muchos sectores, hemos visto suicidios, y eso tiene que ver con un malestar interior muy profundo que tiene que ver con una distancia que hay entre los padres y los hijos. Yo pienso que ahí tenemos un gran desafío. Yo soy un convencido que el futuro de la humanidad se fragua en la familia, un convencido, y tenemos que apoyar también a las familias que pasan por dificultad. Mira, en nuestros colegios, la Arquidiócesis de Santiago tiene 300 colegios católicos, de los cuales 32 son del arzobispado y los otros son de congregaciones, qué sé yo. 300 colegios, mucho, una responsabilidad que tenemos inmensa de 300.000 alumnos. La gran mayoría de los colegios están en los sectores populares. Papás no católicos ven ahí una esperanza para sus hijos de apoyo, etc. Es una riqueza que tenemos, y todo lo que se haga respecto a los colegios poco, ni hablar de las obras sociales, eso sería otro tema. Y muchos de ellos son familias monoparentales. Es decir, la mujer en Chile es la que lleva la casa por lejos, y evidentemente un esfuerzo que hacen extraordinario. Yo las felicito que hayan querido tener sus hijos, a pesar de ser abandonadas, por muchas son abandonadas, han seguido adelante con su familia, pero ahí hay un dolor, una ausencia muy compleja, muy compleja. No hay que hacer cosas que porque estamos tan preocupados de la economía, que es fundamental, o sea, yo no lo niego eso, no lo niego. No olvidemos del sustrato que mueve la economía y la razón de ser de la economía, que es que las personas sean más, que crezcan en humanidad. Y un niño que le falta cariño, que le falta afecto, que le falta sentido de la vida, que le falta fe, algo le falta, y eso en algún minuto le va a pasar la cuenta. Creo que en ese sentido la Iglesia hace un trabajo precioso,
¿Para qué decir? Voy a nombrar a uno, por ejemplo, el padre Nicolás Vial, toda su vida de cura, 40, 50 años, está dedicado a estos niños, a estos jóvenes que están en la cárcel y con paciencia. De hecho, pronto voy para allá y ahí tenemos un deber de justicia respecto de ello muy importante. Los seres humanos, por naturaleza, es decir, antes que el Estado, que las leyes, que todo, tiene una vocación al amor. Y tenemos que ver si con lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, contribuimos o no. Y esa persona es única, irrepetible, con sus virtudes, sus defectos, con sus cualidades, con sus talentos. Y esa persona concreta, real, es a la cual nosotros nos debemos con mucha fuerza. Eso les quería transmitir. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor, por sus palabras finales, Enrique, por la conversación, a todos ustedes por acompañarnos hoy día. Al que quiera, si quiere hacerse socio de USEC, tenemos ahí el código QR, puede escanearlo. Y también quisiera dejarlos, especialmente también agradecer a nuestros patrocinadores, sin los cuales este encuentro no hubiera sido posible, y dejarlos invitados al próximo encuentro de USEC. Muchas gracias por acompañarnos hoy día.